Shalom, amados hermanos, Yahweh les bendiga. Quiero hoy hablar de Jerusalén. ¿Es Jerusalén la ciudad que Yahweh escogió de nuevo? ¿O esa Jerusalén que vemos hoy, terrenal, allá donde está Israel, allá en el Medio Oriente, ya esa no es? Están los creyentes, los hijos de Elohim, esperando solamente una Jerusalén celestial que desciende, o irán al cielo, o ya esa tierra, pues no, esa no es, esa tierra no tiene ningún tipo de importancia. ¿Será eso lo que dicen las Escrituras? Quiero ir a través del libro de Zacarías para que leyendo y escudriñando las Escrituras podamos ver si esa Jerusalén terrenal, física, es todavía un lugar de importancia, porque hay muchos que dicen que no, que ya eso no importa. Hay personas que no les interesa, dicen que no, que ya eso no tiene ninguna relevancia, que no es importante. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. Porque si las Escrituras nos dicen que sí, tenemos que comenzar a evaluar qué doctrina estamos escuchando. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Si algo se te predica mal, entonces lo próximo tiene que encajarlo en lo primero. O sea, lo demás también tiene que de alguna manera negar, y eso es negar las Escrituras, negar lo que está escrito. Entonces, en Zacarías, vamos a ir a través de todo el libro de Zacarías, desde el capítulo 1 hasta el 14, citando algunos versos. En el capítulo 1 y en el verso 16 dice: por tanto, así ha dicho Yahweh, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Fíjense que Zacarías ha tenido una visión y Yahweh le dice que él ha celado con gran celo a Jerusalén y a Sión, y que él está muy airado con las naciones que están a su alrededor y que lo han enojado, y que él se ha vuelto a Jerusalén con misericordia. Muchos ubican esto en el regreso, que es el tiempo de Zacarías, que evidentemente sí, con Ciro regresan, y Zacarías es el profeta que es levantado en ese tiempo para darle ánimo al pueblo de las promesas que habían para ellos. Ahora bien, aquí hay dos regresos. Uno lo vemos en el verso 16 y el segundo en el verso 17, donde luego que le dice sí, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, esa casa va a ser edificada, ¿verdad? Y la plomada será tendida sobre Jerusalén, y esa plomada la tendió pues los que regresaron, ¿verdad? Esdras, Zorobabel, Nehemías. Ahora bien, luego en el verso 17 clama aún, o sea, espérate, esto no se queda ahí, clama aún, diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Yahweh a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. O sea, le está diciendo que iba a haber otro día donde él tendría que hacer lo mismo, donde él traería consuelo a Sión y donde él le iba a multiplicar el bien. Y quizás alguien diga, no, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, porque con los versos que vamos a leer a continuación nos vamos a dar cuenta de que aquí está hablando de dos cosas diferentes. El primer regreso, cuando regresaron en el tiempo de Ciro, y el segundo, que es cuando el Mesías regrese. Por eso le dice, y aún, clama aún, y aún consolará, y todavía la escogerá Jerusalén. Vuelve y les repite que va a pasar un periodo de tiempo que pareciera que él no va a escoger a Jerusalén, pero todavía va a pasar y ya lo verán. Ok, en Zacarías capítulo 2, y del verso 2 al 13, dice: y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces fíjense, él vuelve y le dice aquí que él ha escogido a Jerusalén. Y luego pues vemos que Josué estaba vestido, que viene el ángel, que le manda a quitar las vestiduras y que le dice que lo va a vestir de ropas de gala.
y que esto lo está poniendo como un simbolismo. Y le dice en el verso 8, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces, ¿cuál es el siervo escogido? Renuevo es uno de los títulos del Mesías. Y le dice, verso 9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, aquí está hablando del renuevo, aquel que quitará el pecado, aquel que tiene 7 ojos, aquel que es la piedra, que es la roca, Yeshua, el renuevo, y ustedes son simbólicos. Yo voy a escoger de nuevo a Jerusalén y le dice a Satanás que Yahweh te reprenda. ¿Ok? Dice que lo va a salvar como un tizón arrebatado del incendio. Ok, ahora vámonos a Zacarías capítulo 6 y el verso 12 del 13 al 15. Y dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Fíjense, está hablando del renuevo, Yeshua, quien va a edificar el templo de Yahweh. Algunos dirán, no, pero esto estaba hablando también de Zorobabel. Ciertamente está hablando de Zorobabel, pero Zorobabel nunca se llegó a sentar en un trono. No podía sentarse en un trono porque el rey allí era Ciro. Entonces, aquí está hablando de edificar el templo de Yahweh y él llevará gloria. O sea, el que se iba a sentar iba a llevar gloria. Y se sentará y dominará. Fíjense, se sentará y dominará en su trono. En ese tiempo, aunque Zorobabel se hubiese sentado en el templo o como rey en Israel, él no iba a dominar porque ellos estaban bajo el dominio de Ciro. Si bien regresaron y Yahweh mostró su favor, se restableció todo, igual ellos estaban bajo el dominio gentil. Ahí no hubo un rey que dominara y que hubiese también una repartición de tierra y que todas las tribus estuvieran allí y que la casa de Israel volvió y Judá, y eso no se ha cumplido. Entonces aquí debe estar hablando del Mesías, porque dice, él edificará el templo de Yahweh y él llevará su gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Fíjense que quizás muchos dicen, no, pero bueno, sí, Yeshua va a edificar el templo somos nosotros. Pero aquí está hablando de gobierno, de dominio, de sentarse. Y de eso podemos buscar muchos textos en la Biblia, donde dice que él va a dominar, que él va a gobernar con vara de hierro las naciones y que él se sentará, que el cetro le pertenece a Silo, que a él se les reunirán todos los pueblos, que irán a Jerusalén a adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos. Entonces, vemos aquí que se sienta, hay un trono, hay consejo de sacerdocio, consejo de paz, y dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yahweh. O sea, que otras personas vendrán a ayudar a edificar. Entonces pareciera un templo literal, porque si fuese el templo de uno, nadie tiene que venir a ayudar a edificar este templo nuestro. Entonces dice, conoceréis que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Yahweh, vuestro Elohim. Algunos pueden ubicar esto y decir, bueno, pero eso se hablaba de las personas que vinieron y ayudaron a edificar el templo. Pero si leemos en contexto y nos habla del renuevo, el cual brotará de las raíces de Judá, el cual edificaría el templo y se sentaría y gobernaría, si lo vemos en contexto, estaría hablando de lo mismo. O sea, sí podemos aplicar de que vinieron personas y ayudaron a levantar el templo, como fue el caso de Nehemías. Pero eso sería sacar el texto fuera del contexto que se está leyendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir mirando, podemos aplicarlo ahí, porque hay que dejar todas las puertas abiertas, porque casi siempre el que no quiere creer siempre tiene que buscar una excusa para negar lo escrito. Y la mayoría de las religiones y doctrinas de hoy están basadas en textos fuera del contexto. Es como yo tomo este verso, luego busco otro en otro lugar y el otro en otro lugar, wow, y el que escucha, amén, amén, pero no va y escudriña y lee el contexto completo escritural, ¿verdad?
Ok, Zacarías 8, miren lo que dice en el verso 1, y vamos a leer del 1 al 8. Dice, vino a mí palabra de Yahweh de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Yahweh, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Yahweh de los ejércitos, monte de santidad. Pregunta, ¿le fue llamado a Jerusalén ciudad de la verdad y monte de santidad? Y estaba él habitando en medio de ellos en el tiempo que vino Zacarías. ¿O no es eso algo del futuro? Por eso dice, se llamará. Y yo voy a celar y con ira. Y esa ira que habla aquí es de destruir a los enemigos. Y ya lo vimos en las primeras partes del capítulo de Zacarías, lo podemos ver. Donde él levanta 4 carpinteros, ¿verdad?, para poner a las naciones a temblar. Y dice que él se ha irado con las naciones. ¿Por qué? Porque ellas se excedieron del maltrato a su pueblo. Entonces, yo he restaurado a Sión. Y esta restauración abarca restaurar a su pueblo, enviar a Yeshua a buscar las ovejas perdidas, restaurar las cosas como al principio, edificar todo. Y eso lo vemos a través de muchas escrituras proféticas. Ok, ahora, esta ciudad será llamada ciudad de la verdad y monte de santidad. Hoy en día, ni siquiera en ese tiempo, ni hoy en día, se le llama así a Jerusalén, ciudad de la verdad. No. Hay bastantes religiones, idolatría allí en Jerusalén hoy en día. Eso va a ocurrir cuando Él limpie, cuando Él purifique, cuando Él saque a los impíos, cuando Él establezca su reino, cuando Él se siente sobre el trono. Ok, ahora dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en la calle de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Aquí nos está hablando de que la vida se va a extender. Y eso lo podemos leer en Isaías 65. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, escuchen esto. Estas cosas son casi como increíbles de creer, de verdad. Uno de pensar en todo esto como que no, es casi increíble. Entonces fíjense que el mismo Elohim dice, ¿le parece a usted increíble esto? ¿Le parece esto maravilloso lo que yo voy a hacer con el remanente de este pueblo en aquellos días? ¿De verdad le parece a usted que algo como, wow, qué grandioso? Pues miren, dice en el verso 6, también será maravilloso delante de mis ojos. Incluso el mismo Yahweh se va a maravillar de lo que Él va a hacer. Es increíble lo que Él va a hacer. Si usted lo piensa, piénselo por un momento. Es increíble. Es tan increíble que muchos no lo creen. No lo creen. Es como un sueño. Entonces, verso 7. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim, en verdad y en justicia. ¿Quién trae la verdad? ¿Quién trae la justicia? Yeshua, en su segunda venida. Está hablando de cuando seremos su pueblo y Él será nuestro Elohim y estaremos con Él. Yo los salvo, yo los voy a traer de las tierras. Eso es lo que está diciendo. ¿Le parece maravilloso? También para mí lo es. Ok, vamos ahora a irnos a Zacarías capítulo 12, verso 6. Y dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Fíjense que muchos dicen, sí, esto se cumplió cuando vinieron los judíos a Jerusalén, que recuperaron la ciudad y que ellos destruyeron a todas las naciones que fueron en contra de ellos y ganaron y recuperaron la tierra. Podemos aplicarlo ahí, pero es que eso no se queda ahí, porque si leemos un poquito más arriba,
Dice que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El contexto de este capítulo es lo que va a pasar el día que todas las naciones de la tierra se unan para ir a destruir a Israel, donde Yeshua vendrá, pondrá sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, y va a venir a interceder por su pueblo para salvarlo de los enemigos y destruir a los enemigos. Entonces, a Judá se le ha dado, pues, ser ellos que ejecuten esa fuerza, ¿verdad? Porque dice que serán tan fuertes como el ángel de Yahweh delante de ellos y que el más débil será como David. Y que Yahweh defenderá al morador de Jerusalén en el verso 8. Y en aquel día, verso 9, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y luego dice que derramará su espíritu y purificará, y que llorarán por el unigénito, y que llorarán y reconocerán a Yeshua, ¿verdad? Y lo explica ahí en el capítulo 12. Luego, en el capítulo 14, en el verso 9, fíjense que dice, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno será su nombre. En el verso 11 dice, y morarán en ella. ¿En dónde? En Jerusalén. Porque dice en el verso 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Entonces está hablando de una ubicación terrenal, geográfica, física de la ciudad de Jerusalén. Y dice que en esa ciudad no habrá más maldición, nunca más, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Me pueden decir que hoy Jerusalén no tiene más maldición? Eso no es cierto. Todavía hay pecado en cantidad. Hay homosexuales, hay idolatrías, están todo tipo de pecado allí en Jerusalén. Eso no ha pasado todavía. No está habitada confiadamente porque los enemigos están alrededor y habitan entre ellos. Está hablando del día que Yahweh será rey sobre la tierra y dice que será exaltada Jerusalén. Dice que Él viene a combatir contra los enemigos, porque las naciones van a ir a combatir contra Jerusalén y que la ciudad será tomada. Y luego en el verso 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben que hay personas que dicen que esto se cumplió? Porque mucha gente va a celebrar la fiesta de los tabernáculos hoy en día en Jerusalén. El problema de decir que esto ya se cumplió es que tendríamos que decir que no hay maldición en Jerusalén y que está habitando confiadamente. Entonces, sería sacar del contexto y olvidarnos lo que dice aquí. También decir que ya Yeshua vino en su segunda venida al Monte de los Olivos. Eso no ha acontecido, no ha pasado. Yo veo mucha necedad en el pueblo, queriendo negar lo que ya está escrito y queriendo espiritualizar las escrituras. Y por eso hay tantas divisiones, denominaciones. ¿Por qué? Porque cada cual quiere tener su revelación y su interpretación para que la gente diga, wow, ¿cuánta revelación tiene este hermano o esta hermana? Pero no se trata de esto. No puede haber una revelación si no está en la palabra. La revelación tiene que traerte paz a tu vida. Si yo te digo, mira, tuve una revelación y míralo, aquí está en tal capítulo, en tal verso, aquí, y tú lo ves y tú dices, wow, hay algo en tu ser, en tu interior, que te está dando convicción que lo que te estoy diciendo es verdad. Pero si yo te digo algo y te digo, bueno, se me fue revelado tal cosa, y tú lo lees y tú como que, wow, pero que yo no lo entiendo, y te empieza a afligir tu alma. Es que no entiendo. Y la persona te dice, bueno, pero es que tienes que orar más, tienes que buscar más revelación. Hermanos, no es tan difícil. Si de verdad las palabras, la escritura está abierta al entendimiento y alguien le hace entender las escrituras, como pasó en el libro de Esdras, que el pueblo se reunió y que el pueblo estaba atento a las escrituras y que estaban leyendo la palabra, y dice que los levitas le hacían entender y que ellos estaban felices, primero estaban llorando.
wow, estaban llorando y que le dice, no lloréis, hoy es un día feliz, vayan y den a los pobres y vayan y compartan la comida, le decía. Y dice que ellos lloraban porque habían entendido la palabra. Cuando el Padre le trae revelación a su vida, eso le va a crear a usted este gozo que usted no sabe ni lo que es, porque le dan ganas de llorar, pero le dan ganas de reír al mismo tiempo. Y lo que le motiva es a usted estar en un gozo y en una felicidad. La palabra entendida trae gozo a su vida. Si la palabra que usted está escuchando le trae confusión, no le está dando ese gozo, esa felicidad, esas ganas de seguir buscando, seguir estudiando, de hacer la voluntad del Padre, entonces es posible que usted no esté recibiendo la palabra que le va a purificar y le va a limpiar. Y ante todo esto, ¿verdad? Hoy vemos tantas divisiones y tanta doctrina y usted se para y se pregunta, pero ¿y entonces quién es que tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Pues yo le digo, sea más sencillo y váyase a las Escrituras y deje que el Espíritu Santo sea quien les guíe a toda verdad, porque en Él no hay mentira. Pero queremos escuchar demasiadas voces y muchos están ahí escuchando voces de hombre y no la palabra. E incluso dicen, no, yo no oigo al hombre, yo oigo a Elohim. No es verdad, porque si estuvieran escuchando a Elohim, ¿verdad? Estuvieran entendiendo las Escrituras, pero le están dando oído a hombres que muchas veces, y no digo que en todos los casos, son manejados por espíritu de error, para que usted no se purifique, no se limpie y tenga sus vestiduras blancas y limpias para cuando venga el Mesías. Entonces, todo lo que sobrevivieren, sobrevivir no es el que se salvó, o sea, aquel que ha sido redimido. Aquí está hablando de sobreviviente, aquel que logró escapar de la muerte. Dice que van a subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos y dice que algunos no vendrán porque va a haber personas que van a pecar. Dice que no vendrán y que el que no viene, dice que le enviará una plaga. El que no subiera a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si aquí cuando dice sobreviviente estuviera hablando de los redimidos, ¿usted cree que una persona redimida en el tiempo de este reino milenial, o sea, no iría a celebrar la fiesta de los tabernáculos? Claro que sí, es alguien redimido, es alguien que ha alcanzado esa gloria, claro que lo va a hacer. Aquí está hablando de personas que entrarán como sobrevivientes de las naciones y que irán a adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos, y si no lo hacen, dice que recibirán una pena del pecado. Entonces, luego dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Ustedes saben que cuando el Mesías vino había mercaderes. Recuerden que él pues levantó las mesas y fíjense, eran mercaderes, habían convertido su casa en casa de ladrones. Pero esta vez no va a ser así. Ya no habrá más mercader, habrá santidad. Y todo esto de la consagración y lo que dice el verso 21 lo podemos ver en el libro de Ezequiel del capítulo 40 al 48. Hace una referencia a esto. Lo más importante es entender que el capítulo 14, ¿verdad?, nos está hablando de que Jerusalén será habitada confiadamente y no habrá nunca más maldición. El solamente entender este verso nos ayuda a comprender todo el capítulo. También, en el verso 8 del capítulo 13 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. O sea, son muchos los que van a morir. Y eso lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Y dice, y meteré en el fuego la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. Fíjense que en todo esto, desde el principio hasta el final de Zacarías, vemos que Jerusalén es escogida como la tierra donde él va a poner su reino. Y es un tiempo que si lo leemos todo el libro de Zacarías, vamos a entender que ese tiempo en la historia no se ha cumplido. Entonces, bueno, algunos creerán que sí se cumplió, que no es importante, que Jerusalén no es importante. Bueno, ya cada cual, a partir de escuchar este mensaje, puede tomar su propia decisión. Para mí, en cuanto a lo que yo he estudiado y lo que yo veo, quizás estoy errada, yo veo que Jerusalén será escogida
aún de nuevo, y que Él hará bien, y que el pueblo se va a maravillar, y que también Él se va a maravillar, y que van a morar confiadamente, y que no habrá más maldición, y dice que ya no se adiestrará más para la guerra, etcétera, etcétera. Y lo vemos a través de todas las escrituras. Solamente le estoy hablando del libro de Zacarías, pero si me salgo de ahí, le puedo buscar muchos otros lugares que está lo mismo. Pero si a usted no le convence el libro de Zacarías, entonces es difícil que le convencerlo con otra escritura. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que ya todo esto se cumplió. Hay personas que dicen que el Antiguo Testamento no es válido, que solamente el Nuevo Testamento, y que es la Jerusalén celestial, y que son las nuevas Israel, y que ya el pueblo no tiene esperanza, y que Yahweh se buscó otro pueblo, y que son los gentiles, y que ya Israel no. Y que bueno, si algún judío se convierte, sí puede venir. ¿Es eso lo que dice la palabra? No, no es eso lo que dice la palabra. Y yo le acabo de leer todo esto para aquel que tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Amén. Que Yahweh me los guarde y me los bendiga mucho. Shalom.